Y el programa de hoy es un programa interesantísimo donde vamos a tratar el tema del reciclado de botellas, puntualmente lo que es reciclado del plástico, y para ello nos acompaña Carlos Briones, gerente de Relaciones Institucionales de Cabelma PET, empresa recicladora de envases PET. ¿Dije bien esto de reciclado del plástico, Carlos? Sí, evidentemente. ¿Se podría resumir en...? Bueno, no, los plásticos son todos reciclables en tanto y en cuanto no se mezclen entre sí. Y bueno, las botellas son un problema tan tangible en el tema de la basura. Es primordial el hecho de recolectarlas para reciclarlas. Bien, en esto de PET, ¿no? Porque últimamente estamos escuchando la sigla PET. ¿Qué es PET? PET es uno de los tantos plásticos que existen, es un polietilén tereftalato. Es una conjunción de ácido tereftálico con etilenglicol. Es un material muy noble para lo que son los envases y se usa mucho también, o casi te diría que la mayor parte de su uso es en la fibra textil, es un poliéster. Cuando nosotros hablamos de las prendas que tienen poliéster, es el mismo plástico. El Polar es una prenda 100% poliéster, se fabrica con este plástico, también utilizado en botellas, en envases. Bien, es decir que el reciclado de las botellas, de las famosas botellitas, pueden ser las familiares, las chiquitas, todo eso si nosotros lo separamos y lo mandamos a reciclar nos puede servir para indumentaria, para ropa. Bueno, en realidad nosotros, gracias a Dios, tenemos un proceso que supera todo eso, porque en el proceso de producción de una fibra, una vez fabricada la prenda, el plástico no se puede extraer de esa prenda, con lo cual va a la basura todo ese plástico. Bien. En el caso específico nuestro, las botellas nuestras son procesadas y el producto de nuestras botellas sirve para fabricar nuevas botellas. Con lo cual es un proceso que de alguna manera obedece a la palabra reciclado, que parte de una botella, vuelve a una botella y así sucesivamente. Con lo cual tenemos un proceso que mejora ese tema. Bien, la empresa de alguna manera arranca reciclándose. Contanos un poco la historia, ¿cómo arranca la empresa? Bueno, la empresa tenía su comienzo, Cabelma era una empresa, o es una empresa que es compañía argentino-belga de maderas. Empezó hace más de 60 años produciendo cajones y las bobinas para las empresas productoras de cables. En su proceso de fabricación de cajones se pasó al plástico en el año 71. Fue la primera empresa en producir botellas PET en Sudamérica a partir del año 81. Y hace 4 o 5 años comenzó la construcción de esta planta, que hace 3 años que está funcionando. ¿Dónde queda la planta? La planta está en General Pacheco, Partido de Tigre. Y sí. Bueno, hoy en día es otra unidad de negocios, es Cabelma PET, que se dedica al reciclado. Bien, bien. Esta idea de reciclado, nosotros estamos mejor, ¿no?, que hace años atrás. O sea, la gente es más consciente de la importancia de... Sí, la verdad es de que... separar. Sí, la verdad es que en los últimos años se ha tomado conciencia. Es notable cómo la gente joven de menos de 30, 35 años está total y absolutamente dedicada a todo el tema ambiental, a todo el tema ecológico. Y nosotros tenemos una fábrica que, aparte de intentar ganar dinero, tenemos la virtud de que también trabajamos en lo social y en lo ambiental, porque el reciclado evidentemente produce un montón de beneficios, como ser la reducción de uso de materiales no renovables como el petróleo, la reducción de consumo energético,
de gases de efecto invernadero, vale decir, y por supuesto, cada botella recolectada una por recuperadores urbanos, que son los que nos hacen llegar las botellas a nosotros. ¿Quiénes son sus principales proveedores? Los principales proveedores son acopiadores de todo el país. Esto es una especie como de pirámide, en definitiva, invertida, donde los recolectores urbanos diseminados por todo el país venden sus productos a galponeros, esos galponeros... ¿Los cartoneros? Sí, cartoneros. Los cartoneros venden sus productos a unos galponeros que están cerca de sus domicilios. Esos galponeros clasifican y le venden a acopiadores en función del tipo de materiales, de los distintos materiales que se van recolectando. Esos acopiadores reciben de distintos galpones y le venden a la industria sus productos, como ser el vidrio, el cartón, el papel, el aluminio, el plástico. Bien, bien. Ese es digamos, un poco el método de cómo sí. llegan las botellas. Sí. Lamentablemente, los distintos momentos que pasa el país, que tienen que ver con distintos movimientos de precios, hacen de que los recuperadores urbanos se dediquen a recolectar ciertos materiales y otros materiales no. En el caso específico nuestro, nosotros tenemos un problema bastante grande porque las botellas tienen mucho volumen y poco peso, con lo cual los bolsos y los carritos se llenan enseguida y bueno, cuando van a vender ese producto, evidentemente son pocos kilos y al ser pocos kilos es por eso que se ven tantas botellas tiradas por ahí, porque evidentemente tienen un valor que no les es muy redituable. No es apetecible, no les conviene. Al final, como se dice, abajo, al fondo, a la derecha. Son excelentes comerciantes, parece. Claro. Saben perfectamente lo que tienen que recolectar o lo que no. Uno saca una caja grande. No pierden tiempo. No pierden tiempo, nada. Uno saca, perdón. Saben, te dicen, no, esta botella no la levanto y chau, y siguen, y levantan sí una canilla que de bronce o lo que fuere, pero bueno, tienen perfectamente establecidos sus... ¿Cómo sabemos que si una botella es o no o sea, está hecha de material reciclado? ¿Cómo se sabe eso? No, si para está el común hecha, de la gente, ¿no? Normalmente, en el caso específico nuestro, las botellas, por una cuestión normativa, tienen que tener una inscripción en la botella, no en la etiqueta, una inscripción que dice PET, PCR, post-consumo reciclado, como que esa botella ya tiene ese material incorporado. Es decir, que uno como consumidor, si compra algo, lo puede visualizar rápidamente. Sí, igual hoy, como no hay leyes ni nadie que obligue al uso de material reciclado, sino que el reciclado lo hacen o lo utilizan algunas empresas que tienen responsabilidad social empresaria y bueno, tienen conciencia de que el futuro está en reciclar, porque evidentemente el mundo va hacia eso. Es un gran problema la basura, ¿no, Carlos? La basura es un gran problema, cada vez producimos más basura, porque la verdad es que el ambiente nos va llevando a un consumo mayor, los envases se siguen utilizando, no pueden ser eliminados de ninguna manera, con lo cual la cantidad de residuos que van a disposición final tiene cada vez más, es cada vez más voluminoso y bueno, es necesario disminuir esa cantidad en función de separar en origen todos los que son los materiales y elementos reciclables. Bien. ¿Se están haciendo algunas acciones desde la empresa? ¿Qué acciones ustedes generan para concientizar? ¿Qué es lo que se genera puntualmente? Bueno, en realidad nosotros tenemos algunas acciones con ONGs, con municipios en los colegios, con publicidad, con programas como este, donde la gente se entera de que una botella que normalmente utiliza y que la tira a la basura, debiera separarla y darle un tratamiento.
Cuando nosotros compramos un producto, lo compramos, lo ponemos en la heladera, Sí. lo tomamos y nosotros somos los que producimos un residuo de envase. El residuo de envase lo produce cada uno de nosotros que toma una gaseosa o una agua mineral o un shampoo o lo que fuere. En ese momento, cada uno de nosotros es el que decide qué destino le va a dar ese envase. Esos envases normalmente se tiran a la basura, Sí. pero sería muy beneficioso que esos envases fueran separados, que tuviesen una recolección diferenciada, porque evidentemente las necesidades que nosotros tenemos para el futuro son de mayor cantidad de envases, Sí. y en la medida que reciclemos más, vamos a tener más posibilidades. Depende y de vamos a- nosotros, depende de totalmente nosotros y de un nosotros. acto tan simple como es poder tener de repente 2 o 3, ¿cuántos serían, cuántos tachos o cuántas bolsas tendríamos que tener en una cocina Sí. para poder hacer bien la separación? Lo que pasa es lo siguiente, si nosotros pretendemos arreglar todo desde el principio, digamos, todo el problema va a ser complicado. Con lo cual, hoy tenemos un solo tacho. Lo bueno sería dividir en dos, todo lo que sea seco por un lado y todo lo que es húmedo por otro. No es la mejor solución, Pero es algo. pero es algo, porque como todas las cosas hay que ir haciéndolas en etapas. Nada se puede hacer, pero si no le podemos pedir a la ama de casa que divida en plásticos, en papel y cartón, en metales, en vidrio, Sí, en sí, sí. el material orgánico, la basura orgánica. Es demasiado. Es mucho de movida, Es mucho ¿no? pedir de movida. Entonces, Aunque sean 2 bolsas. ahí está. Hoy en día algo se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Se comenzó con el tema de las campanas verdes, que lamentablemente, bueno, va a haber que hacer alguna modificación en ellas, pues están muy vandalizadas. Pero esas campanas verdes que hay en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires reciben los reciclables. Bien. Y después están los contenedores grandes donde debiera ir lo orgánico. Lamentablemente la gente todavía no tiene dentro incorporado el conocimiento de que hay que separar, con lo cual, bueno, se está haciendo, hay unas educadoras ambientales que están yendo casa por casa para decirle a la gente cómo tiene que separar, cómo tiene que entregar. Y bueno, eso se va a ir esparciendo en la ciudad y, si Dios quiere, vamos a tener algún beneficio. Muy interesante eso. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? Gracias. Enseguida volvemos. Carlos, si me quedo con este concepto tuyo, muy bueno, muy rico, de quizá no resolvemos el problema de fondo, pero un pequeño acto por día o empezar por algo ayuda, ¿no? Esto de, no sé si los 3 tachos, las 3 bolsas, pero por lo menos 2, ¿no? Y arrancar por esto, es válido. Sí, bueno, sí, es importante de que la gente tome conciencia de lo que tiene que hacer, porque nos va a ayudar en el futuro, en el presente y en el futuro. Y hay quien te dice, ¿y para qué lo voy a separar yo si después cuando viene el recolector de residuos juntan todo, ¿no? O sea, esa es un poco a veces la respuesta para no hacer. No, es totalmente cierto eso y pasa, lamentablemente pasa. Por eso es que las autoridades debieran no solamente educar desde el punto de vista de lo que hay que hacer, sino también actuar en consecuencia. Cuando se habla de separar la basura, en este caso particular que estamos hablando de ciertos barrios que se van a extender antes del fin de año, suponemos que antes del fin de año se va a extender a toda la ciudad, este sistema de campanas verdes están siendo trabajadas por cooperativas de cartoneros. En realidad la ciudad de Buenos Aires ¿En qué se consiste, separó. perdón, campanas verdes?
Las campanas verdes son unos contenedores que hay en ciertos lugares de la ciudad donde se ponen todos los reciclables. Hay un cartonero que se dedica a ese sector de la cuadra o a 2 cuadras a trabajar con la gente del lugar. Es conocido, la gente le da todos los reciclables, él los lleva a la campana y en esa campana se juntan todos esos reciclables. Está como el referente en es el cada referente, lugar. claro. Eso se hizo a propósito para que la gente establezca una relación con el cartonero de conocimiento, le entrega todos los días y sabe lo que tiene que separar, etc. Eso, el beneficio que tiene es que la ciudad ha sido dividida en distintos sectores por distintas cooperativas de cartoneros. Cada cooperativa de cartoneros tiene su camión, cada camión va a ir por las campanas verdes recolectando, con lo cual Muy bueno. la solución que se le va a dar a la separación en secos y en húmedos, los húmedos van a seguir pasando los camiones de recolección normales y en los secos, esos secos van a ir a parar a las campanas verdes van a ser recolectadas por los distintos camiones de las cooperativas. Eso va a distintos centros verdes. Sí. En Buenos Aires hay 8, alguno no está terminado, pero bueno, en pocos meses van a estar los 8 en funcionamiento, donde se clasifican los reciclables, se acondicionan y se venden a las distintas industrias que compran esos materiales. Bien, bien. Se está trabajando, pero falta todavía, ¿no? Sí, falta. como siempre por algún lugar hay que empezar, es importantísimo empezarlo cuanto antes, aún haciendo las cosas de golpe mal, hay que hacerlas y después mejorarlas. Hay que hacerlas. El tema del Congreso, o sea, esto nos da la pauta, hubo un Congreso recientemente en La Plata sobre el tema de la basura, del tratamiento, ¿no? Dice la importancia, como dice, la importancia de la basura en nuestra vida, o sea... Sí, la semana pasada el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, o PDS, sí, de la provincia de Buenos Aires, organizó un congreso internacional de residuos, donde vinieron distintos personajes de Europa, muchos, de México, de Colombia, de Costa Rica, bueno, tuvimos oportunidad de escuchar distintas ponencias de gente, por ejemplo, de Holanda, donde no tienen rellenos sanitarios, sí, por una cuestión de superficie, donde la basura es clasificada, separada, dividida, y bueno, la basura orgánica es incinerada. Hoy en día tenemos en Buenos Aires un sistema parecido, sin llegar a incinerar, pero un sistema parecido de clasificación en el CEAMC3, con la planta MBT de Rollo, y bueno, eso nos permite disminuir la cantidad de residuos. El Congreso nos dio la pauta de que estamos de alguna manera en el buen camino, nos falta mucho, pero evidentemente todas las ponencias de los países más desarrollados nos hacen pensar de que evidentemente estamos aprendiendo y que, si Dios quiere, vamos a tener en un futuro cercano una vida un poco más fácil, sí, desde el punto de vista de los residuos. Y sentirse uno que es una problemática mundial y ver a ver otros que están haciendo. Esto creo que abre mucho la cabeza, bueno, y nos permite, es un lujo tenerlo acá. Eso es lo bueno de hacer este tipo de acciones, este tipo de congresos. Hoy en día también tenemos la suerte, y hay que decirlo, tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Provincial, sí, están trabajando conjuntamente en todo lo que es residuos, en la disminución de los residuos. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya ha disminuido considerablemente la cantidad de residuos que van a disposición final. Lo mismo está haciendo el Gobierno Provincial. Qué y bueno, desde el Gobierno Nacional también están poniendo su cuotita como para
mejorar todo el sistema. Y tengo entendido que también se está llegando hasta el delta, en el río, también el recolector de residuos te pide que los separes y él los lleva separado y estamos hablando de estar en el agua, por lo cual en la ciudad tendría que ser, supuestamente tendría que andar, lo estamos intentando en el agua. En la ciudad es bastante más fácil, en el agua, bueno, todos sabemos que Pero todo lo que es transporte, sí, por supuesto. Se está haciendo. Hoy en día hay recolección de residuos en las islas del delta. En las islas del sí. delta. Y esto que ellos te piden que los separes, por lo cual es un muy buen mensaje también. Sí, tenemos la suerte de que hay conciencia, se ha tomado conciencia de que, bueno, todo lo que son vías navegables, todos los ríos y todo, normalmente son lugares donde la gente tira muchas botellas. Y vuelvo también a lo que vos decías, ¿no? El tema de las generaciones futuras. Yo creo que en los colegios, las escuelas, darle fuerza a esto desde los chicos. Nosotros recibimos muchos colegios, escuelas, donde los chicos pueden ver qué es lo que se hace con las botellas que juntan. Bien. En algunos casos tenemos algunos programas donde los chicos obtienen el viaje de egresados por juntar botellas. Que sea como también un desafío y un juego, hasta incluirlo como un juego, ¿no? Exacto. Que se vaya incorporando como un juego. Sí, la verdad que sí, es así. Carlos, ¿la planta dónde la tienen ubicada ustedes? La planta Está en General Pacheco, Tigre. En General Pacheco. Sí. ¿El PET, el tipo de plástico PET, es 100% reciclable? Sí, por supuesto, 100% reciclable. Bien. En lo que hace a este año, ¿cómo ves vos el mercado? ¿Cómo están desde la empresa? Bueno, tenemos, como dije antes, un problema de recolección. Hay un problema, te diría que grave de recolección, por varios motivos. Hoy en día los costos de flete son muy altos. En el caso nuestro se transporta mucho aire, con lo cual todas las provincias cercanas o todas las provincias que son limítrofes con otros países les conviene muchas veces vender sus productos afuera por una cuestión de flete y no transportarlos hasta Buenos Aires. Pero bueno, eso es una, después hay otras causas que también podrían ser de que la gente prefiere moler la botella, ponen algunos molinos y prefieren moler las botellas, cuando en realidad eso no conviene, pues se mezclan todos los plásticos y los plásticos cuando se mezclan no son reciclables. Bien. Entonces es mejor mantener la identidad de las botellas para saber perfectamente de qué plástico estamos hablando. Bien. Carlos, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Gracias. Enseguida volvemos. Y Carlos, qué importante tu posición como gerente de Relaciones Institucionales, donde nos estás contando, o sea, es clave esta posición en darnos a conocer, en definitiva, que hay una empresa con los años, con la trayectoria, que se está ocupando, que se está dedicando, que está trabajando en lo que hace a llevarnos, además de tener rentabilidad, a llevarnos a vivir mejor, ¿no? Y a cuidar el planeta. Bueno, esa es una ventaja adicional. En realidad la empresa se construyó con fines comerciales y económicos, pero tiene la virtud de que, bueno, tanto en lo social como en lo ambiental tenemos ciertas ventajas y, bueno, nuestra idea es, en la medida que vayamos consiguiendo material, ir aumentando la producción. Nuestro objetivo es pasar de las 12.000 toneladas anuales que tenemos hoy en día a dentro de un año duplicarlo, con lo cual, bueno, para eso es necesario no solo la plata para invertir, sino también conseguir la materia prima, que son botellas post-consumo, que están, porque evidentemente las botellas se consumen, todos las vemos por ahí, pero bueno, sería bueno tenerlas disponibles. Así es. Muchos éxitos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y bueno, es un gusto haber estado acá. Gracias. Hasta nuestro próximo programa.